duran. El ministro Yufra, la ministra Galarza y yo. Bueno, usted fue primero ministra del MIDIS, Desarrollo Social, luego de Energía y Minas, y desde el 9 de enero canciller de la República Peruana. Rápidamente tuvo que hundirse con expedientes que estaban muy avanzados. Uno de ellos era la visita del ex canciller de los Estados Unidos, señor Rex Tillerson, que fue despedido súbitamente vía tweet, creo. Es más, hoy tenía una reunión con Rex Tillerson que estaba coordinada desde su visita. Bueno, cosas que pasan en el mundo diplomático. Y sobre todo, preparar la Cumbre de las Américas, este gran evento de 35 países de América previsto en nuestra capital para un poco menos de un mes. 13 y 14 de abril. 13 y 14 de abril. Dedicada esta cumbre a la gobernanza democrática y la lucha contra la corrupción. Que son dos temas, Fernando, muy buenos días con todos. Buenos días. Que es un tema que además todos los pueblos de la región están justamente demandando. Si vemos lo que está sucediendo en la región es una crisis de gobernabilidad en muchos países y cómo la corrupción, el tema lavajato, no solamente es un tema que dañó al Perú, sino a muchos países de la región. Por tanto, el tema de gobernabilidad y lucha anticorrupción es un tema vital para los ciudadanos de la región. No solamente es una cumbre de presidentes donde se van a sentar a discutir un rato, es una cumbre en la cual estamos buscando que los gobiernos y los países se comprometan con medidas concretas de lucha anticorrupción y que luego puedan ser auditables por todos los ciudadanos. Bueno, esa es la diferencia de esta cumbre con las demás cumbres. Tenemos el precedente de que el presidente de la República había creado hace ya más de un año una comisión de alto nivel contra la corrupción que aprobó 100 medidas. Se dice que se han aplicado solo 13%. Pero esas medidas, justamente muchas de ellas están recogidas en lo que queremos sea la declaración de la cumbre del 2018. De acuerdo. Estos ideales son sumamente importantes, lamentablemente. Son importantes, Fernando, porque lo que buscamos es que esas medidas realmente impacten en la vida del ciudadano. No queremos una declaración general que diga los presidentes aquí reunidos en Lima nos comprometemos a luchar contra la corrupción. No, queremos que esta declaración sea nos comprometemos a luchar contra la corrupción porque vamos a adoptar las siguientes medidas. 1, 2, 3, 4. A ver, alguna, por ejemplo. Los europeos, por ejemplo, ya no hay ni siquiera extradición porque de frente pasan de un país a otro si es que es solicitado por la justicia. Y eso facilitaría mucho, ¿no? Si es que tuviéramos en América hay temas vinculados con acceso a la información, con transparencia, con declaraciones que tienen que hacer los funcionarios públicos. No te las quiero ir adelantando porque justamente van a ser el paquete de las medidas. Incluso estamos considerando de que los países puedan adherirse a ciertas medidas y otras no. Lo que buscamos es que exista consenso, pero si eso no se logra, vamos a poder hacer un esquema novedoso en ese sentido. ¿Son vinculantes estas decisiones? No necesariamente. A ver, si un país se compromete, Patricia, a adoptar ciertas medidas y luego creo que el compromiso está con su pueblo, porque el pueblo va a saber a qué medidas se comprometió y luego las van a hacer exigibles en el sentido de usted se comprometió en la cumbre y no las ha adoptado. Sí, sin quitarle importancia al tema moral, digamos. Por ejemplo, los acuerdos a los que se lleguen las cumbres de medio ambiente, hemos visto cómo se han tenido que empujar y empujar por años hasta que se hicieron concretos, ¿no? O sea, media vuelta decían lo que les parecía a los países. Yo creo que los acuerdos van a ser adoptados porque hay toda una exigencia moral, ¿no? Si alguien se compromete, pone su firma en ciertas medidas y luego no lo cumple, justamente lo que queremos es que sea la propia sociedad la que exija que los compromisos se vayan cumpliendo. Le pongo un ejemplo. Probablemente estas reformas no se puedan hacer sin participación del Congreso. Se hizo toda una campaña para que el Congreso asumiera reformas electorales en favor de la transparencia para el financiamiento de campañas. Así de preciso. Se lo bypasearon. O sea, el Ejecutivo mandó todo un proyecto. Yo sé, pero ahora resulta que solo se les va a sancionar con quitarles el financiamiento público, que por cierto no existe, ¿no? Entonces, o existe en una medida casi simbólica. ¿Cómo sabemos que todos se van a comprometer? Porque de nada sirve que usted llegue a acuerdos y voltee y los poderes del Estado no le hagan caso, ¿no? Ese es un tema de institucionalidad, nuevamente, es un tema que seguramente va a ser discutido también en la cumbre, Patricia. El tema de institucionalidad. Tenemos que aprender a buscar consensos, Congreso Ejecutivo, para poder adoptar una serie de reformas. Una de esas va a tener que ser los acuerdos a los cuales se llegue en la cumbre. Otras, ¿no es cierto?, están vinculados a temas electorales, a temas laborales, a temas de promoción de inversión, etcétera, ¿no?
que no se van cumpliendo. No, sí. Bueno, hay preocupación en los miembros que van a asistir, los países miembros que asistan a la cumbre sobre el futuro político del Perú. O sea, hay la posibilidad de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no presida el país cuando la cumbre se dé. A ver, nosotros en Cancillería no hemos recibido esa preocupación, ¿no? O sea, no Ni hemos preguntas al recibido... Hay preguntas de lo que viene sucediendo en el Perú, sí, ¿no? Se explica que es un proceso de vacancia que es el mismo que se vivió en diciembre, que no hay ningún hecho adicional, ningún hecho nuevo, y que estamos confiados de que va a poder ser superado, ¿no? Como fue superado ya en diciembre, ¿no? Señora Canciller, 2 temas le quería preguntar. ¿Viene Trump de todas maneras? De todas maneras. De todas maneras. Hasta hoy, sí. Hasta hoy, sí. Está confirmado su participación. Y el otro personaje es Maduro. ¿Qué pasa si Maduro se aparece en el avión presidencial de Evo Morales o de Daniel Ortega? A ver, tenemos una serie de ¿Se le medidas... retirará homenajes y entrará? A ver, tenemos una serie de medidas administrativas y una serie de escenarios que hemos trabajado con diferentes sectores justamente para que la decisión soberana del Perú se respete. Pero imagínese usted que baja en el avión con el presidente de Bolivia de la mano, o el presidente de la mano es un decir, pero viene acompañado del presidente de Bolivia hay o el 100 presidente de escenarios, Nicaragua. Aldo, hay millones de escenarios que ¿Qué podría hacer el podríamos... Perú? Más que También podría venir recibirlo. un globo aerostático, ya. No voy a comenzar a Pero no especular va a sobre... entrar. Venga o no venga, no va a entrar a la cumbre. El Perú, que es el país anfitrión y que creo que ha quedado clarísimo, porque ha estado la declaración justamente del secretario jurídico de la OEA, es quien decide a quién invita y a quién no invita. El Perú le retiró la invitación en febrero al señor Maduro y por tanto no va a ingresar a la Cumbre de las Américas. Sí puede ingresar al país. A ver, estamos justamente trabajando, tampoco debería ingresar al país porque los presidentes no ingresan a los países sin invitación, Aldo, ¿no? Salvo que vengas como un turista, ¿no? Como ciudadano venezolano. Pues, si viniese como ciudadano venezolano, no se le podía impedir la entrada. Hay una serie de medidas que estamos trabajando, tú no te preocupes. Que la decisión del gobierno se va a respetar. ¿Y le complica su trabajo, por ejemplo, las declaraciones del presidente? Recordemos que el presidente Trump es sumamente sensible y el presidente Pedro Pablo Kuczynski acaba de decir en la Comisión de Lavallato que para que no le cayera un impuesto sobre todas sus propiedades, cedió sus propiedades a su hija. Pero lo dice en un contexto de por qué le voy a dar plata a Trump y al tío Sam. Yo pienso, con lo sensible que es Trump ahora, no sé, pues de repente viene molesto a la Cumbre de las Américas. ¿Son declaraciones, además, apropiadas del presidente de la República en un contexto como este? A ver, yo no me voy a pronunciar sobre las declaraciones del presidente. Lo que el presidente estaba explicando es por qué había hecho una determinada, ¿no es cierto?, transacción, ¿no? Eso es lo que estaba tratando de explicar, lo hizo en un modo coloquial, digamos, ¿no? Se lo va a tener que explicar así al presidente Trump, probablemente. Respecto a la pregunta que planteó Aldo Mariatti sobre Maduro, hay una carta que ha recibido el presidente de la República el 8 de este mes de Evo Morales, explicando su punto de vista con argumentos jurídicos para probar de que Perú no tiene derecho, de acuerdo, según él, a los dispositivos de la OEA y a los que rigen las cumbres. ¿Ha recibido respuesta esta carta? No, porque sería entrar en una discusión. Para nosotros el tema está absolutamente claro, así lo hemos expresado. Nuestra posición está basada en la Declaración de Quebec, de la cual Venezuela es parte, cuenta con el respaldo de los países del Grupo de Lima, no hay nada que discutir, ¿no? La carta que nos envía, que es una carta en términos muy respetuosa del presidente de Bolivia y también, hermano presidente, y también hemos recibido una carta bastante similar de Nicaragua. Es una carta que nace de un consenso que se dio en la cumbre del ALBA de hace algunas semanas, ¿no? Que seguramente los países del Grupo del ALBA le soliciten al Perú repensar su decisión, ¿no? Que es lo que está buscando la carta. Nosotros tenemos una decisión tomada basada en un instrumento jurídico y nos mantenemos en la misma. Hoy empezó en La Haya la discusión sobre el diferendo por una salida soberana al mar de Bolivia. Recordemos que si se le da salida al mar a Bolivia probablemente sea por exterritorio peruano. ¿El Perú tiene alguna posición al respecto en esta parte de la discusión? No, el Perú es respetuoso de que las controversias entre dos países limítrofes se discutan en La Haya. Y vamos a respetar la decisión que tome el tribunal. Nosotros no intervenimos en ese proceso y no nos compete, Patricia. Incluso si es que la salida soberana se da por Arica, por ejemplo, que era territorio peruano, porque el Perú podría decir, si le van a devolver a Bolivia, me lo devuelven a mí. Ese es un tema No, en el que tratado, está en Perú se tiene que consultar por el se le tratado. tiene que consultar, claro. Ya se planteó el problema. El tema va a estar resuelto en el Tribunal de La Haya. Nosotros no vamos a intervenir.
Pero el Perú tiene voz en el tema. O sea, no se le puede dar el territorio a Bolivia si es que el Perú no opina al respecto. Nuestra posición es que eso se va a discutir en La Haya y es un tema en el cual nosotros no vamos a intervenir. Es un tema... aprendió a responder como diplomática. Rápidamente. Canciller. Hay otro tema colateral a la Cumbre de las Américas, que es una eventual cita entre Trump y Raúl Castro, que dejaría la presidencia pocas semanas después, de acuerdo al cronograma. Pocos días después. Pocos días después, sí. ¿Hay algo previsto sobre eso? No, aún no hay nada previsto. Pero es posible. A ver, todo es posible, Fernando, en el sentido de que en estas cumbres se aprovechan a tener muchas relaciones, muchos encuentros bilaterales, ¿no? Los países aprovechan en reunirse con sus homólogos de los diferentes países y concertan reuniones. Nosotros no conocemos acerca de esa reunión, pero todo es posible. De acuerdo. Muchísimas gracias, señora Cayetana Aljovín, canciller de la República, por sus explicaciones y esperamos que esta cumbre cuente efectivamente con la presencia de los 35 o 34 jefes de Estado invitados. Hay uno que ha sido desinvitado y que llegue, como usted dijo al principio, a conclusiones prácticas y reales en la lucha de toda la región contra la corrupción. Así es, y que también lleguemos como país, ¿no es cierto?, con el orden democrático como viene siendo hasta el momento, ¿no? Ojalá no hayan estos nuevos golpes de Estado que se vienen dando, no solamente en el Perú, sino también en la región. Señora Aljovín, es la única frase, Patricia, que no ha sido diplomática, esta última. Golpe de Estado. Bueno, muchas gracias y que tenga